Ricardo lo dice en DC. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice, y esto es Ricardo lo dice en DC, el segundo episodio de esta primera temporada ahora desde Washington, DC. Y en esta ocasión tengo una invitada especial que me está acompañando directamente desde Perú. Se trata de mi colega, periodista y compañera de trabajo también en El Tiempo Latino, el periódico en español acá en Washington, D.C., en el que trabajamos ambos, que me está acompañando directo desde Perú. Gracias, Milagro, por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, Ricardo. Pues sí, por supuesto, muy complacida yo de presentarme y estar compartiendo en tu programa. Cuéntame, ¿cuántos días tienes por allá? ¿Qué tal te está yendo por allá por el Perú? Muy bien, yo usualmente viajo constantemente a Perú. En este momento ya tengo más de una semana aquí en Lima, Perú, y por supuesto con todas estas noticias que han llegado a nivel mundial. Bien, y es que en este segundo episodio, pues como ya yo les expliqué en el primer episodio, ahora se trata de ampliar un poco fronteras, barreras e ir un poco más allá en todos nuestros países de Latinoamérica e incluso acá en los Estados Unidos, ¿por qué no? Cuando se trata de temas que tocan a nuestra comunidad latina, porque yo digo, Milagro, que acá somos distintos países en Latinoamérica, pero acá en los Estados Unidos nos convertimos en una hermandad y aquí todos somos latinos, ¿cierto? Somos una nación, somos más de pues, millones de habitantes, estamos en los 54, bordeando los 54 millones y solamente considerando 7, 8 veces más que El Salvador, casi un porcentaje, el 150% más que en Perú. Prácticamente los latinos que vivimos en Estados Unidos, somos una nación fuerte. Que la población de una nación. En Venezuela hay alrededor de 30 millones de habitantes. En Perú un poco más de 30 millones, ¿no? Somos más, ¿no? Pero hay que prestar atención sobre los temas que ocurren en nuestros países en Latinoamérica, porque tenemos raíces en esos países. No nos desligamos de nuestra herencia. Por cierto, estamos celebrando el mes de la herencia hispana y no puede dejar de buscarlo. Va a hacer la publicidad del periódico una vez hasta mediados de octubre. Estamos sacando ediciones de la herencia hispana. Ahí está Milagros también participando con contenidos, artículos que siempre está activa y no puede dejar de buscar estas ediciones que vamos a sacar todas las semanas. Cada viernes circula el periódico. Hablando precisamente de la herencia hispana. Tenemos esas raíces en nuestros países, tenemos ese arraigo, tenemos familiares, nos duele lo que pasa en nuestros países y precisamente por eso, pues hoy vamos a conversar de dos temas claves que se está hablando en toda Latinoamérica. ¿Qué está ocurriendo en Perú en términos políticos? Porque está viviendo una crisis política de la que todo el continente está hablando, por un lado, con la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra. Y por otra parte, también tocar otro tema que no solamente afecta a Perú, sino también a los venezolanos, porque como sabemos, Venezuela vive la mayor crisis humanitaria del hemisferio en toda su historia y política económica y social que ha hecho a millones de venezolanos dejar este país que en algún momento vivió de la bonanza petrolera, uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que ahora está en la ruina gracias al socialismo del siglo XXI, representado por Nicolás Maduro, quien heredó el poder de Hugo Chávez. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de una izquierda extrema que está en el poder en Venezuela y que ha generado un éxodo masivo. La gente se está yendo, para los que no son venezolanos y no están muy familiarizados con esto, por las fronteras con Brasil y Colombia. Y obviamente Colombia es el país que más alberga venezolanos, pero usan Colombia como un puente para otros lugares como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, y llegan a estos lugares. Entonces vamos a hablar de lo que está ocurriendo porque recientemente ha habido una oleada que se ha catalogado como xenofóbica en Perú con los venezolanos a raíz de una serie de acciones o eventos que han ocurrido allí y eso también vamos a conversarlo hoy. Antes de entrar en materia y escuchar al presidente Vizcarra, porque vamos a escuchar parte del discurso de lo que cuando él disolvió el Congreso, quiero invitarlos a que me sigan en Twitter, Facebook e Instagram a través de @Ricardo lo dice, pero en particular durante la transmisión de este en vivo del podcast, si usted me sigue en @Ricardo lo dice en Instagram, yo le voy a dar follow back.
Así que vamos a estar haciendo monitoreo para seguirlo de vuelta. Si usted me sigue en @Ricardo lo dice en Instagram. Bueno, vamos con el discurso del presidente Vizcarra y luego comentamos contigo luego, Milagro, vale. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca. Bien, escuchábamos al presidente de Perú, Martín Vizcarra. Es importante, para el que tenga un poco de contexto, que ustedes sepan que el presidente Vizcarra llega al poder luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien era su antecesor, y que pues bueno, se vio salpicado por el caso de Odebrecht de corrupción. Y pues renuncia antes de que empezaran un proceso de juicio, si no me equivoco, corrígeme, Milagro, en su contra, pero también quería acotar que todo esto comenzó el pasado 28 de julio, o vamos a decir parte, porque ya todo trae como un antecedente con el tema de la corrupción que pareciera que nos persigue a los países latinos, y no solo los países latinos, sino todos los países en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica la corrupción es un mal que se ha enquistado profundamente. Entonces, ese 28 de julio, cuando el presidente Martín Vizcarra propuso ante el Congreso de mayoría fujimorista recortar el periodo presidencial y legislativo a través de un adelanto de elecciones generales a celebrarse en abril de 2020 y no en 2021, como lo establece la Constitución Nacional. Ahí empezó esta disputa, este enfrentamiento, porque básicamente el Congreso de mayoría de oposición, como estamos diciendo, fujimorista, en contra del presidente, pues lo enfrentó y esa disputa pues terminó en esta disolución. Él había advertido el domingo, ya 29 de septiembre, que si no se aprobaba esta cuestión de confianza, como así Milagro, ya te vamos a pedir que nos explique eso, pues iba a optar por la disolución constitucional del Congreso en Perú. Aparentemente el pueblo lo está apoyando, Milagro. Cuéntame, tú que estás allá, ¿qué es lo que se está viviendo allá en Perú? Tú que estás observando allá, ¿cuál es el sentimiento del pueblo? ¿Qué tú has visto estos días? Sí, en las calles, muchos dicen que el presidente Vizcarra adelantó el regalo de Navidad. Esa es la expresión. Aplausos y manifestaciones a favor de la decisión que tomó el presidente. E incluso dicen que el presidente Martín Vizcarra tardó mucho tiempo para disolver el Congreso, un pedido que la nación, que los ciudadanos ya se lo pedían desde hace mucho tiempo ante la inhabilidad del Congreso por esto mismo, de no aprobar
legislaciones y bloquear las legislaciones presentadas por el Ejecutivo. El Congreso de Perú está compuesto solamente por una Cámara de Diputados. No se aprobó el que hubieran dos cámaras como en el pasado, que tenía pues el Parlamento, tenía representación de diputados y senadores. Hay una cuestión de corrupción, insatisfacción de la gente, un sentido de que están cansados de esas obstrucciones en el Congreso y quieren una renovación y apoyan al presidente Vizcarra. La mayoría de los peruanos que en las encuestas y en las calles se siente ese apoyo al mandatario. Pero, el presidente Vizcarra, por cierto, yo tengo entendido que él había renunciado a un cargo que él ejercía previamente para que no se iniciara un proceso de investigación o para que no lo destituyeran. Eh, ¿Él también crees tú, Milagro, que también podría estar involucrado con algún tema de estos temas de corrupción? Porque la impresión que uno tiene desde afuera es que a todos, a la derecha y a la izquierda, es que la corrupción no tiene ideología. No tiene ideología. Entonces ahí es donde uno se pregunta. Lo que yo escucho y lo que tú lees en las noticias es que, bueno, que pues, las Fuerzas Armadas y el pueblo está respaldando al presidente. Sin embargo, lo que se proponía al principio era un adelanto de elecciones generales. Ahora solo se está tocando al Congreso y él terminaría su periodo, ¿o no? Sí, no, es que lo que pasa, aquí hay dos puntos. Eh, la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo no ocurre desde 28 de julio, o sea, aquí fue el detonante, pero El es una pelea detonante. que ocurre desde que el señor Pedro Pablo Kuczynski estaba en el gobierno y lo querían sacar de su posición, hacerle un impeachment, como se le dice, ponerlo vacante. Y por supuesto, Pedro Pablo Juicio Kuczynski, político. que ya estaba involucrado con los temas de Odebrecht que recién salían a la luz, y por supuesto que ha impactado a toda Latinoamérica, pero que en Perú, pues los mandatarios, se vieron involucrados varios mandatarios, son 4 mandatarios y vemos la crisis de Perú viene arrastrándose con 3 mandatarios que tienen prisión provisional, que tienen prisión domiciliaria, siguen siendo investigados, incluso Pedro Pablo Kuczynski, y un exmandatario que se suicidó antes, el señor Alan García, Alan antes García. de que pudiera comparecer y presentarse en las investigaciones. O sea, la crisis ya se viene arrastrando y el Congreso, otra vez como digo, obstruccionista, con mayoría de la señora Keiko Fujimori, en la mayoría fujimorista, pues no ha dejado pasar ninguna ley, ninguna reforma constitucional. El presidente Vizcarra quiso hacer reforma constitucional y parte de la reforma constitucional es limitar el periodo que sirven los congresistas. Y algo muy importante también para los que vivimos en el extranjero, se quería votar por estrategias que permitieran a los que vivimos en el extranjero emitir nuestro voto de una manera más efectiva. Bueno, estas reformas no pasaron. Entonces, ante esta situación, el presidente da la sorpresa en su mensaje a la nación el día de las fiestas patrias, el 28 de julio, él pone, como decir, la metralleta y dice, vamos a adelantar las elecciones. Un hecho que parece inconstitucional, que parece un avance que no podría ser, porque imagínate, adelantar las elecciones significa toda una logística, tiene que haber un referéndum primero, entonces muchos decían, esto es una cuestión política demagógica. Pero, ¿qué pasó? Pues pasa el proyecto de ley, y lo recibe una comisión. La comisión en el Congreso tarda para evaluar el proyecto de ley. Y luego piden que haya una comisión externa que venga desde Venecia. Esta comisión externa de Venecia tenía que venir a evaluar, observar el proceso y evaluar también el proyecto de ley para el adelanto de las elecciones. Y simplemente antes de que llegue esta comisión de Venecia a revisar en octubre, a mediados de octubre, tenía que revisar este proyecto, antes que suceda eso, lo archivan.
Milagros, PPK ya no había propuesto una cuestión de confianza durante su mandato, porque lo que yo tenía entendido es que ya él tenía, o sea, cuando se proponen dos cuestiones de confianza, después de eso, pues es que el presidente tiene la potestad, si el Congreso se niega, de disolver, y esto es constitucional, el Congreso, ¿cierto? Así es, así es. Ya PPK había presentado una cuestión de confianza delante del Congreso que viene a ser como un decreto, digamos que el presidente Obama lo hizo con la reforma de salud, ¿no? Piden un voto de emergencia en los legisladores. El presidente presenta su proyecto legislativo. Con PPK no pasó, pero es una cuestión muy jurídica, engorrosa, un procedimiento extraño, porque la cuestión de confianza no la pide el presidente, sino que la presenta el primer ministro, ¿no? O sea, del gabinete del gobierno. Entonces, el primer ministro, en, en la facultad de representación de todos los ministros, presenta la cuestión de confianza. Ahora, la oposición dice, pues que sí se aprobó la cuestión de confianza que estuvo en disputa y que llevó a la disolución del Congreso. Pero hubo maniobras. Claro, dentro de esas maniobras me imagino que tú te refieres a una maniobra que ha sido cuestionada, que es cuando el Congreso se enteró que había esta posibilidad, entonces ellos tratan de designar un nuevo tribunal constitucional el día lunes, si no me equivoco, pero solamente designan, y tú lo dices en tu trabajo, por cierto, esta semana Milagros tiene un especial que ya está arriba en eltiempolatino.com sobre esta situación de Perú eh, y pues que tiene ciertos lazos con algunos de los funcionarios allí. Explícame un poco eso para que los usuarios puedan entender. Pasa que una vez que niegan la cuestión de confianza sobre adelantar las elecciones, eh, eh, el presidente Vizcarra se enfoca en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es la comisión, ¿no? De este Tribunal Constitucional revisa todas las leyes y verifica las leyes de la Constitución, valga la redundancia, y pueden interpretar a su manera. Entonces, las personas que tienen que estar ahí en el tribunal son personas que tienen que ser muy objetivas y los candidatos que estaban siendo presentados por el Congreso habían sido observados por el gobierno, habían sido observados porque decían que no tenían las credenciales suficientes y dentro de todos habían hasta familiares de propios congresistas, del propio presidente del ¿Cómo fue Congreso. el que eligieron, no? El que eligieron el lunes. Claro, entonces habían familiares, había una cuestión de conveniencia. Claro, claro, que por cierto, ese funcionario, ese miembro que estaba designado se llama Gonzalo Ortiz y lo dice Milagros en su trabajo. Gonzalo Ortiz de Ceballos, Olachea, ok, que polémicamente tiene lazos sanguíneos con el presidente del Congreso disuelto, que es Pedro Olaechea. O qué cosas, ¿no? Y que me causa gracia también porque resulta ser, Milagros, que no solo no se conforman con hacer este nombramiento que es como descarado, ¿no? O sea, hasta qué punto llegan la política en nuestros países de descaro en el Congreso, ¿no? En los distintos congresos, ¿no? Pero que además me causa gracia que entonces ellos vienen y suspenden por 12 meses al presidente de la República y nombran a la vicepresidenta como presidenta en cargo o interina, que después yo creo que ella tiene un momento de sensatez y renuncia al día siguiente. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, sí, o sea, pero se forma una crisis institucional increíble porque no se sabe qué es lo que vale. O sea, al día siguiente de lo que ocurre, amanecimos con dos presidentes. No, no eran dos presidentes. ¿Cómo puedes escoger a un presidente que no es un presidente que es electo
Congreso disuelto. Ahora, yo quisiera dar algunos datos claves aquí sobre este acontecimiento. La disolución del Congreso es una disolución que no ocurría en Perú desde el año 92, cuando el presidente entonces, Alberto Fujimori, quien gobernó desde el 90 hasta el 2000, dio lo que fue calificado como un autogolpe y asumió plenos poderes con apoyos militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso y no ha coartado, obviamente, libertades ni cooptado otras instituciones. Yo quiero recordarles, porque a veces parece ser que tenemos un poco memoria corta. Fujimori, dentro de los cargos que tuvo, que llevó encima, porque ¿cómo se llama? El presidente anterior le dio un indulto, pero al final eso lo anularon, ¿no? Ese indulto que le habían dado a Fujimori. Usurpación de funciones. 1. 2. Homicidio calificado con alevosía y secuestro. 3. Peculado y falsedad ideológica. 4. Delitos de corrupción y espionaje. Entonces, parte digamos que de los cargos que se le imputaron. No podemos olvidar, señores, no podemos olvidar. A veces somos memoria corta y por tener esta memoria corta recordamos lo bueno. En Venezuela también dice, bueno, que Pérez Jiménez fue un dictador, pero hizo muchas carreteras, infraestructura y puso a los presos a trabajar, pero eso no le quita que haya sido un violador de derechos humanos. O sea, la verdad es que hay que ser un poco más equilibrado y justo al respecto, ¿no? Sí, no, aquí la política se está mirando, o sea, depende del cristal con que tú mires, depende de las personas. Es como tú vas a poder sacar una conclusión. Y pues catalogan a Fujimori con los actos genocidas, pero después salen los grupos antiterroristas y dicen, estábamos en una guerra, ¿qué íbamos a hacer? O sea, estábamos en una guerra confrontacional contra la guerrilla, no guerrilla, sino el terrorismo. Entonces había que hacer algo. Sí, ¿no? Como te digo, depende del cristal. De la óptica. Es que se va a tener la opinión. Ahora, hablando de fujimorismo, precisamente, una congresista, o no sé si es ex congresista ya, hay que ver si va a estar dentro de ese grupo que solo que se le permite legislar mientras que el Congreso se vuelve a elegir. Pero pasando al tema de Venezuela, la congresista Esther Saavedra, ella, pues bueno, hizo unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo por la gran carga de xenofobia que lanzó esta señora, si se le puede llamar señora, en el Congreso, precisamente a raíz de todas estas acciones que ha habido en contra de la migración venezolana en Perú. Como yo les decía al principio, pues la migración venezolana es algo que en los últimos años se ha incrementado exponencialmente, pero de hecho, se estima que más de 4 millones de venezolanos, según la ONU, ya están afuera y esa cifra va a alcanzar los 5 millones, huyendo del régimen de Maduro, de la mayor crisis humanitaria de la región. Yo vamos a colocar estas declaraciones para que la escuchemos y luego me comentas tú al respecto. ¿Qué impresiones has recibido? Si realmente es una minoría, como algunos dicen, una minoría xenofóbica que está tratando de generalizar esto y decir que ese es el sentimiento nacional, que a raíz del caso del descuartizamiento pues quieren generalizar a todos los venezolanos y meterlos en el mismo paquete, o de verdad está ocurriendo este problema y es algo en el cual hay que tomar cartas en el asunto. Pues vamos a escuchar a la congresista. Preocúpense por la inseguridad ciudadana. Ocupemos de la seguridad, por ejemplo. Les sugiero que se ocupen del tema de los hermanos venezolanos. Cierren las fronteras, señor presidente del Perú, que entra por la ventana. Saquen el ejército para apoyar a la policía en el control de los fronterizos. No podemos seguir así. No seamos el patio trasero de América Latina. 1 millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes. Tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente, por intermedio suyo decirle al señor Vizcarra, qué grande le ha quedado el cargo. Quiero decirle por intermedio suyo, presidente, es el presidente de todos los peruanos, no de los extranjeros que vienen delincuentes, no de venezolanos,
Malos o buenos tienen que salir del Perú. Ok. Malos o buenos tienen que salir de Perú, dice ella. Y les pongo aquí, para eso, solamente los que están escuchando audio van a poder quizás escuchar algo del audio de esto. Los que nos están viendo obviamente van a ver esta manifestación. Esto es un grupo de personas. Esto lo vi publicado el 28 de septiembre. No tengo certeza que haya sido ese mismo día. Que estaban manifestando. Escuchen la consigna de este grupo. Bueno, dicen Maduro recoge tu basura como que si todos los que estuvieran ahí fueran unos chavistas socialistas, que la verdad es que sí, muchos de ellos son una piltrafa, porque es que la verdad lo que se han encargado de destruir el país son violadores de derechos humanos, corruptos y narcotraficantes, porque no lo digo yo. Están los sobrinos, los sobrinos presidenciales juzgados en Nueva York. O sea, son corruptos porque se robaron que con la mayor bonanza petrolera que hubo en el país, se robaron todo, quebraron al país. Y violadores de derechos humanos, porque estamos hablando de miles de heridos y cientos de muertos y presos políticos y torturas que se aplican para tirar para el techo. Entonces, si tú me dices que esos son la basura, yo te digo, eso sí, y esos tienen que ser juzgados. Pero si hablamos de los venezolanos que están llegando allí porque están huyendo de la crisis, yo no tengo la menor duda de que allí hay gente, hay delincuentes también. No ha habido quizás un proceso de vamos a decir, de control, de mayor control, y pues eso ha afectado, y no solamente al Perú, es que también ha ocurrido en Colombia, en Ecuador, en otros países también, ¿no? Y esa migración que se va pasando días caminando por las fronteras, hay gente que ha muerto, hay gente que ha arriesgado a sus niños, hay gente que... es una gran crisis humanitaria lo que se está viviendo allí. Entonces yo me pregunto... yo digo, bueno, la verdad es que sí, esto me parece que es xenofobia, pero ahora yo no estoy allá. Milagros está en Lima. Yo quiero que Milagros me dé, como peruana y como periodista, me dé su apreciación de qué es lo que ella ha visto allá, qué ha sentido ahí, qué has sentido tú, Milagro, qué te dice la gente y cuál es tu opinión y tu percepción de estas declaraciones y de estos actos. Mira, lo que viven los venezolanos en este país y los peruanos que no están acostumbrados a una ola migratoria es bastante lamentable, es difícil. Perú ha recibido un oleaje migratorio de Venezuela sin precedentes y, siendo yo peruana, pero viviendo en el extranjero, creo que no tengo la mejor, ¿qué te puedo decir? Yo tengo una perspectiva de inmigrante que no lo tienen Otros mis peruanos. compatriotas en este país. O sea, cuando yo escucho a la señora Saavedra hablar, estoy escuchando a Trump. Estoy escuchando a Trump diciendo que todos somos mexicanos y que somos violadores y somos narcotraficantes. ¿No? Cuando escucho a propios peruanos, gente cercana a mí que me dice, me están quitando el trabajo porque los venezolanos están trabajando por una miseria y se rajan y tengo un hermano empresario que dice, prefiero contratar un venezolano porque me trabaja fuerte y no está ocioseando como el peruano. Entonces digo, bueno, esos somos nosotros allá en Estados Unidos, el inmigrante que se raja, el inmigrante que ha estudiado y que tiene que trabajar en construcción, que tiene que trabajar en labores que nunca lo ha hecho porque tiene que sobrevivir. Entonces, yo puedo entender la realidad del venezolano y puedo entender que uno no está en contra de las acciones criminales de una nación, sino de las acciones criminales de un individuo, no importa de qué país sea. Lo mismo que defendemos nosotros allá en Estados Unidos. Se tiene que defender acá, pero no culpo a mis hermanos peruanos, no los culpo de la xenofobia que pueden tener, porque están, lo que transmiten los medios de comunicación, lo que transmiten es que hay un grupo de inmigrantes que han ingresado para cometer crímenes.
O sea, es un grupo pequeño que está involucrados en el narcotráfico, que están acostumbrados, como me decían, venezolanos que son honestos. Nosotros mismos queremos que se vayan esos criminales. Nosotros mismos queremos echar. Es lo que decimos los hispanos de la MS-13. Es lo que el Sí. propio hispano dice, que la MS-13 que los deporten, que los encarcelen, ¿no? Entonces, ese mismo fenómeno lo puedo mirar y me da, cada vez que me encuentro con un amigo venezolano, están en el taxi, están en los autobuses vendiendo, están en los trabajos, les digo, ¿cómo te afecta a ti el hecho de que compatriotas tuyos estén cometiendo atrocidades? Me dice, bueno, pues la gente ya me mira mal. Antes me recibían bien, pero ahora no, ya me mira mal. Me mira mal y creen que yo soy también un criminal. Eh, Perú no estaba preparado para recibir una oleada migratoria de tal magnitud. Las leyes no estaban elaboradas para tener un sistema migratorio que procese la llegada masiva de, llamémosle, de personas de otros países. No estaba preparado. Pero ahora, yo digo, esto es importante tenerlo en cuenta, la responsabilidad penal, señores, y vamos a educarnos un poco, porque a veces nos dejamos llevar mucho por las pasiones. Y está bien, o sea, no es que no está bien del todo, o sea, hay que tener razón ante lo que está haciendo. La responsabilidad penal es individual. La responsabilidad penal se asume de forma individual. Tú no puedes decir que bueno, no sé, tú eres blanco y tú cometiste un crimen, entonces todos los blancos son criminales. Porque eres latino, porque eres negro o de cualquier otra raza o etnicidad, entonces vas a asociar. Y lo mismo pasa, es lo mismo. Entonces, porque eres venezolano, no quiere decir que todos los venezolanos. Precisamente Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, él rechazó las agresiones contra los inmigrantes venezolanos en Perú, pero se deslindó, mejor dicho, de cualquier responsabilidad al gobierno del presidente Vizcarra. Dijo que deben ser catalogados como crímenes la persecución por ser de donde eres. El gobierno de Perú se pronunció inmediatamente deslindándose, por supuesto, de estos actos, pero por su lado el dictador Nicolás Maduro le echa la culpa a Vizcarra. Claro, porque es que a él no le cuesta nada echarle la culpa al presidente del Perú, que más bien yo creo que los venezolanos deberían estar agradecidos porque el pueblo, el gobierno del Perú de cierta forma ha tenido receptividad. Tú me estás diciendo que ya hace un año pues ya se ha complicado más la cosa, pero echarle la culpa a otro gobernante es muy fácil, cuando realmente la culpa y la responsabilidad es del régimen de él que ha generado toda esta oleada y esta crisis migratoria de los hermanos venezolanos. Entonces, esto es una cosa terrible. Pero yo te digo, yo te pregunto, Milagro, tú me estás dando tu perspectiva y tu punto de vista como inmigrante, porque ya tú tienes una experiencia al respecto y tú sabes lo peligroso que es que llegue un xenófobo, un extremista, un racista al poder. Aquí lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta señora congresista, pues dice que buenos o malos tengan que salir. Eso es terrible, es terrible, es terrible. Porque entonces, básicamente eso lo que hace es generar también más xenofobia contra la xenofobia. Y ahí donde vienen crímenes de odio. Ahí es donde vienen otras cosas. Ricardo, discúlpame que te corte. El trabajo que los medios de comunicación tienen que hacer acá es muy fuerte para educar a la gente y para que la gente sea sensible a las realidades y no generalizar. Nos toca educar desde la escuela. Nos toca educar al jovencito de 15 años que dice, no, yo no quiero tener un amigo venezolano porque ahorita son malandrines, no, y además me van a quitar mi trabajo. O sea, cuesta educar, ¿no? Tú tienes que educar a la gente, tú tienes que educar, se tiene que hacer campañas y hay que ser muy intencionales, pues, para poder quitar de la mente esos prejuicios
que ya se está teniendo con los venezolanos. Lamentablemente, estar en sus zapatos, gente honesta, trabajadora, que está fajándose, ¿no? Y que tenga que pagar por pecadores, Justo por pecadores, individuos sí. inescrupulosos, individuos que, como dicen, aplican también la violencia. Y el venezolano me decía, es que ustedes no están acostumbrados a eso. Nosotros estábamos acostumbrados a secuestros, a que haya este tipo de crímenes, pero ustedes nunca no han estado acostumbrados. Nosotros sí. No, definitivamente tenemos que tomar conciencia, tenemos que educarnos, tenemos que salirnos de esa idea, de esos patrones que básicamente no llevan a nada bueno. Al final, el odio desemboca en cosas muy, muy malas para las sociedades e incluso para los mismos peruanos. Eso se les puede retribuir en cosas muy, 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 muy dañinas, porque básicamente, como decía, tú promoviendo el odio no vas a generar amor, ni vas a generar acciones de compasión. Lo que vas a generar es más odio. Y eso es terrible. Venezuela, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 800.000 venezolanos han llegado a Perú huyendo de la dictadura Nicolás Maduro, envuelta en corrupción, hiperinflación, escasez y delincuencia. Esto ha generado un problema que para el país, pues, se ha endurecido, según el especial que publica Michael Iriarte en El Tiempo Latino. Este fue un especial que publicamos antes. Se ha endurecido pues la política migratoria. Luis Fernando Núñez, que es politólogo internacionalista, sostuvo que la población venezolana tendrá un factor determinante en el proceso electoral. Ojalá los candidatos propongan sacar de Lima el 80% de la población migrante y llevarla a otras ciudades donde puedan ser más útiles, dice este analista. Él argumenta que Perú tiene un déficit de personal médico, por ejemplo, así como en otras áreas en distintas zonas del país a las que pueden ser enviados los venezolanos y venezolanos que muchos son profesionales que les ha tocado, pues, desde vender caramelos y golosinas hasta lavar plato y cualquier otra cosa, que el trabajo no denigra, pero es fuerte lidiar con el tema de la discriminación y la xenofobia, porque muchos inmigrantes que tenemos una profesión llegamos y empezamos desde abajo y nos vamos levantando, y si algo tenemos los venezolanos que somos talentosos y destacamos donde estemos, y los malos no pueden ser la mayoría, los malos hay que condenarlos y sobre los malos tiene que caer el peso de la ley. Estas próximas elecciones están envueltas en un clima de tensión, por lo que, según este internacionalista que dio declaraciones al Tiempo Latino, los políticos deben marcar una línea muy alta de la lucha contra la corrupción y plantearse metas en educación, lo que decía Milagro. También especialista habla de la salud, la seguridad y la generación de empleo. La renovación de la política peruana pende de un hilo y es de la cuestión de confianza. Esto fue antes de que se disolviera el Congreso y en efecto así fue. Bueno, Milagros, muchísimas gracias por acompañarme y dar estos puntos de vista. Por un lado, tu opinión y reflexión, y por otro lado, la percepción que tú tienes. Gracias. Vamos a mantener. Felicitaciones, Ricardo. Gracias a ti por acompañarme y bueno, nos mantendremos en contacto al día de lo que esté pasando allá en Perú. Pues mientras que estés allá, pues me mandas actualizaciones de lo que esté ocurriendo. Yo les quiero recordar, amigos, que antes de irme dime tus redes sociales, Milagro, para que te sigan. Sí, soy en Instagram Milagros Now, en Twitter Milagros News, Facebook Milagros Meléndez. Muy bien. Bien, yo les recuerdo que mis redes sociales, si ustedes me siguen en @Ricardo lo dice en Instagram, yo les voy a dar follow back. Esa es la promesa que hice. Yo no soy político, pero a veces hago promesas y yo las cumplo, ¿ok? Se les va a dar follow back en @Ricardo lo dice en Instagram. Así que muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Usted puede también proponer cualquier tema de interés, para cualquiera de los países de Latinoamérica y en los Estados Unidos, escribiéndome. ¿A dónde? ricardolodice@gmail.com o a través de mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram por @Ricardo lo dice, y también vamos a tomar en cuenta sus opiniones. Compartan este podcast para que llegue a más personas y nuestra comunidad crezca mucho más. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice, y esto fue Ricardo lo dice en DC. Hasta una próxima oportunidad. Bye.